Si haces lo que se debe, en la tierra como en el cielo, no los casarás. Porque es cierto que Dios escribe recto, pero con renglones torcidos, y dicta obediencia de fuego hollando el agua. Solo el amor loco une los dos polos, como la alianza bendice el fuego de los novios. O una santa indiferencia, como cristaliza, preciosa, la oculta piedra. Bienvenidos al Arca del Sol. Esta es una reserva de alquimia espiritual que nos permite seguir cultivando el alma, armonizarla con el diapasón del espíritu. Y bueno, me cuesta mucho en estos momentos encontrar tiempo para hacer los vídeos y poner un poquito mi imagen. Es más fácil reunir grabaciones de voz, pero aún así, bueno, de todas maneras no pierdo el hilo conductor porque esto es imposible, es un fuego que nos anima y que por momentos está tomando el matiz, la forma de un combate espiritual, un combate solar. Por supuesto al servicio del gran sol central. Y en su despliegue, en la manifestación, este gran sol da 4 soles que están en el horizonte de las 4 tierras de nuestra alma. Así se dice en nuestra tradición y también de otras maneras. Son las fuerzas primarias del universo o los poderes sagrados de nuestra alma. Lo enfocamos así, creo, en el último vídeo, hablando de los poderes sanadores, chamánicos. Y, como decía, puede tomar la forma, una de estas formas, al servicio del gran sol, es el combate solar. Está en una de estas direcciones cardinales, indicadas, por supuesto, por la horizontalidad y de las coordenadas espacio y tiempo, por la cruz. Y quería hablar, la verdad, es que tuve noticia de este mar interior o esta tierra interior en una sesión curativa. Tuve una imagen del alma en que veía, sorpresivamente, ¿no?, para nuestra mente, veía esos 4 soles en las 4 direcciones cardinales en torno a era todo un mar que estaba oscuro y que estaba como estancado, es la palabra, oscuro y estancado, pero que había en el oriente había un sol que no estaba apagado, que brillaba más, que estaba un poco caído, pero que ofrecía, por esa parte iluminaba un poquito el mar y ofrecía como una salida. Y era como eso sí, el alma lo interpreta enseguida y comprende que nos está indicando que el alma de esa persona en esos momentos, pues si había alguna esperanza, tenía que tirar hacia esa dirección. Y de esas 4 soles, de esas 4 formas que
cristianismo llamamos judeocristianismo según la visión de Ezequiel, sabéis que llamamos el tetramorfos. Quería hablar un poquito también de esto en este vídeo. A ver, es un poco ambicioso, pero vamos a intentarlo por lo menos. Y bueno, como sabéis, siempre parto de una vivencia, del testimonio, de la experiencia interior para hablar de temas que después me encontré investigando la ciencia sagrada. Pero primero fue la experiencia interior, y en este lugar invitamos sobre todo a esta práctica que pueda permitirnos tener la experiencia directa de la verdad y no empezar del revés, ¿no? Con conocimientos exteriores sobre espiritualidad, por ejemplo. Pensamos que puede obstruir un poco el acceso a la realidad de nuestro ser el tener demasiados conocimientos exteriores sin pasar por el fuego, sin pasar por la experiencia propia. No pensamos que sea la modalidad ideal para la espiritualidad lo de cursos y profesor y alumnos, sino verdaderamente es un poco hacia lo que ha derivado en la mentalidad materialista, por ejemplo la relación maestro-discípulo en profesor y alumno, y en el formato de cursos o formatos simplemente. El gran sol central, solis invictus, sol invencible, pero no por ir armado, no por ir acorazado, no por una conquista meramente exterior, que es como ha acabado entendiéndolo todo el hombre occidental. El águila no puede ser emblema del poder imperial, material, externalizado, como ha acabado siéndolo atrozmente en nuestra civilización. Oh gran sol, nadie puede acercarse a ti con soberbia, sino se queman las alas, como Ícaro. Solo por la vía de la vulnerabilidad, para que quede en ti absolutamente todo fundido. Como le dijo Krishna a Arjuna, arrójate a la batalla. Claro que sí, eres kshatriya, es tu dharma, pero que no te importe ni perder ni ganar. Pero lo que ocurre es que aquí la cosa tiene majestad. Fijaos qué carro, atuendos, y bueno, que son auténticos guerreros. Y pues a uno le parece más fácil y evidente. Claro que sí, Arjuna, adelante. Pero lo habitual en nuestras vidas comunes, pues no es así. Y es muchísimo más difícil, porque hacer algo en pureza o en justicia que nos ponga contra la familia, que en el mundo provoca incomprensión o rechazo, y que se traduce por ese perder en el mundo, y sin tener la aparición y la cálida conversación con Dios, pues es muy difícil elegirlo y sostenerlo, porque el espíritu pronto, pero la carne débil. Sin embargo, cuando se mira realmente, cuando uno se enfoca realmente y mira a Krishna, entonces sí, adelante, porque este es el camino de verdadera fe. Esta es la fe, y el hombre invencible por la vía del corazón. Porque, fijaos, dicen que Krishna y Arjuna son reencarnación de la pareja Nara y Narayana. ¿Y qué significan estas palabras? Pues ser humano y la vía de los seres humanos. Y Arjuna significa claro como el color del día, brillante como el sol. Aquí la experiencia de la vida en el campo, desde luego, tiene aspectos bastante duros, y uno entre ellos es lo despiadada que es la intemperie para todo lo material. Desde luego, esos ataques de todos los elementos cósmicos pues degradan mucho, ¿no? Todas nuestras construcciones, muchas de ellas con vocación de efemeridad de todas maneras, pero aún así requieren de un cuidado y de un mantenimiento. Esta intemperie es lo mismo para la materia de nuestro cuerpo. La intemperie del cuerpo es la del paso del tiempo, y la de la enfermedad o molestias, ¿no? Que podemos tener en el cuerpo. Sin embargo, la intemperie del alma es justo lo contrario. La intemperie del alma es lo contrario, porque la desnudez es, en este caso, reparadora y sanadora. En la exposición de nuestra persona desnuda
de una cierta apertura ante la vida, ante los acontecimientos, ante uno mismo y ante lo exterior. Y eso nos parece que lo contrario de esa desnudez y vulnerabilidad nos encierra, nos pone candados, nos conduce a la enfermedad, nos conduce al aislamiento, nos envenena y nos puede conducir a una muerte en vida o a una muerte literal. En mis términos, esta vulnerabilidad, esta manera de ir seguros y sentirse fuertes en la vida, paradójicamente, a través de esa desnudez, es lo que llamo la vía del corazón. Pero no nos referimos tampoco al Bhakti Yoga, al aspecto devocional, ¿no? de un camino espiritual. No, sino de una manera más simple todavía, y que puede estar presente en cualquier tipo de gran acercamiento al camino espiritual, y no específicamente el devocional. Nos referimos a una manera de emprenderlo o de estar en el camino. Evidentemente estamos hablando del corazón universal dentro de nosotros, de tocar esa luz que está dentro de todo ser. En plena oscuridad a veces es como mejor la percibimos y mejor nos dejamos llevar por ella. Ya sabéis, muchos místicos, las experiencias iluminativas mayores que han tenido ha sido en la cárcel, San Juan de la Cruz, Sri Aurobindo. Muchísimas personas han despertado, se han iluminado en plena oscuridad, aquí en este caso literal. Pero cuando nos sentimos, y son tiempos para sentirse a veces moralmente decaídos y muy descabalgados y muy extrañados, pues no nos confundamos y mantengamos la fe, porque están siendo tiempos precisamente apocalípticos en este sentido de revelación, en que todas esas oscuridades están saliendo brutalmente a la luz para ser transmutadas, y hay que ser, eso sí, muy honesto para que las aprovechemos en este sentido de que sean transmutadas. La vía del corazón es una vía de fe, porque implica sobreponerse al miedo y al instinto de supervivencia del ego. Y sobre todo en esta sociedad, en la que el modelo es tan al contrario en sus valores y en su funcionamiento, que para estar integrados pues es muy raro que las personas no tengan que poner alguna coraza o alguna máscara, desarrollar aptitudes y actitudes que van en contra del amor y de la confianza, en el fondo, naturales. Una vez la reconocí, esta vía o esta ley, al leer una frase bíblica que dice: prudente como la serpiente, sencillo como la paloma y prudente como la serpiente. La reconocí sobre todo porque solo tenía una parte, y siempre he vuelto a ello, porque me parece que es esta necesidad de aliar precisamente estas dos cosas. Una sola de las dos no, tienen que estar en esta combinación, que si lo miramos bien a fondo, se trata de la sabiduría y de la compasión, es decir, los tradicionales pilares en nuestra tradición del templo salomónico. Sencillo como la paloma, pues es ese aspecto compasivo, de amor puro, y esa prudencia de la serpiente es el buen aspecto de lo que simboliza en el fondo la serpiente, que es el conocimiento, es el aspecto de sabiduría, no el del cálculo, el de la astucia, la especulación, la prevención, la discriminación, todas esas cosas hacia las que nos ha llevado el racionalismo, precisamente. Como decíamos antes, por vía del corazón no entendemos solo la vía emocional, eso es solo un aspecto, porque, como decíamos, atraviesa verdaderamente toda vía espiritual. ¿Por qué? Porque precisamente se sitúa en el centro. Entonces, si tomamos de referencia la cruz y los cuadrantes que dibuja, esa cruz también y esos cuadrantes también se pueden simbolizar como rueda de la vida de otras maneras. Por ejemplo, la rueda de 8 radios en el budismo, muy significativa en el budismo, o bien una estrella en 6 puntas, o bien el cruce de un triángulo ascendente y de un triángulo descendente, Shiva Shakti en el hinduismo, o, como decíamos, el sello de Salomón. Si tomamos, por ejemplo, del hinduismo, con ese cruce de los triángulos de Shiva Shakti, y tomamos de referencia el gran Aurobindo, que tan exhaustivamente
clara y precisamente ha hablado del yoga, de la ciencia de vida en términos hindúes, en cada uno de estos cuadrantes, y viene a ser estos 4 soles de los que hablamos aquí, tenemos 4 tipos de yoga, ya lo sabéis: el Bhakti Yoga devocional, el Raja Yoga real, el Jnana Yoga, el del conocimiento, y nos faltaría el de la acción, el Karma Yoga. Pero el del centro precisamente es el yoga integral al que apuntaba Sri Aurobindo. Os dejo investigar la cuestión. A efectos prácticos para el camino espiritual, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, pues que de todas maneras, por naturaleza, las personas van a tender a tomar una de estas vías, porque les es más fácil sublimar uno u otro de los, por temperamento, por tipo de pasiones que le afectan, uno u otro de los elementos universales que nos constituyen: el agua, la tierra, el aire, el fuego. Entonces, sublimando el agua en un ejercicio de la ciencia del Bhakti, de la devoción, sublimamos el agua y podemos volver a ese centro por esta vía. ¿Y qué quiere decir sublimar el agua? Pues es un holocausto, yo a veces digo un holocausto de nuestras emociones. Es decir, que verdaderamente cuando no se las toma como una... no nos las apropiamos como si fuera algo personal y las dejamos verdaderamente atravesarnos, entonces podemos llegar a cierta faceta de la sabiduría, que en este caso es la del espejo. Si sublimamos la tierra, es el holocausto de los actos. Si sublimamos el aire, estamos aquí con el sentimiento, y allí pues se trata de una elevación de tipo mística que está representada por el águila. Se trata de sentimiento puro. Hemos llegado al sentimiento puro, y cuando sublimamos el fuego, pues es que hemos hecho un ejercicio de práctica del pensamiento puro, del intelecto santo, como se ha dicho en nuestra tradición, por entrega. Entonces ahí hay una canalización de lo supramental, y no simplemente, de una rendición de nuestro intelecto al servicio del ser. Al final es muy sencillo. En la vida se puede hacer lo que se quiere o no, lo que se debe o no, lo que otros quieren o no, o bien, por encima de todas las cosas, lo que amamos. Esta ha sido nuestra guía, y es la vía que proponemos como vía del corazón. Y creo recordar, ahora que estoy diciendo esto, que Santa Teresa de Ávila también era lo que recomendaba por encima de todas las cosas, además de la humildad, era eso que amáis, eso haced, algo así decía. Sí, hacer lo que le mueve a uno desde el fondo del alma, más allá de las ideas preconcebidas, más allá de sus valores, de sus planificaciones, de sus gustos, de sus miedos. Esto solo puede conducirnos, sin duda, por infinita variedad de caminos posibles, tantos como individuos, al lugar de felicidad. Si no enfundamos ningún traje como escudo, tarjeta de visita, medio de poseer o tomar el poder sobre otros, si reducimos el hacer y el tener, es muy probable que nos encontremos con el puro ser, que somos. Y de allí, de lo que es real, lo que es, se revela y despliega la verdadera identidad, un verdadero trabajo, el justo lugar por ocupar y un saber, conocimiento real. La alquimia usó la imagen del sol y de la luna, el hermetismo en general, el del rey, la reina, y el matrimonio de cielos y tierra se operaba evidentemente por el enlace, un enlace por amor. Un amor que no es el amor humano, sino el amor universal. El amor humano, evidentemente, está hecho a imagen de este amor universal, pero está teñido de conciencia egoica. La vía del amor, de la que hablamos aquí, es un dictado de nuestra conciencia superior. Ahora, en nuestra sociedad, en nuestra civilización, hay este problema que las
personas estamos muy condicionadas y acaban funcionando en una modalidad que llamo racional sentimental, porque va junto, ¿no? Y es como un afeminamiento de lo masculino en nosotros e inversamente una metalización agresiva y violenta de lo femenino en nosotros. Como decíamos, no se trata de amor sentimental, pero eso no quiere decir que no haya sentimiento. Aclaremos que nos referimos al sentimiento elevado y no al sentimentalismo. Hoy día hay mucho sentimentalismo, no hay más que poner la radio y escuchar las canciones de nuestra época, por lo menos las comerciales, y es muy triste, hay tan poca profundidad de alma y el sentimiento está vivido a un nivel tan superficial que las letras de las canciones no dicen nada más que hoy cuando te veo, cómo te quiero, y no pasa mucho más de allí. A eso me refiero, que existe un sentimiento más elevado que podemos poner el ejemplo de Romeo y Julieta. Romeo y Julieta es una historia de amor, es una historia de gran amor, porque Shakespeare no era un escritor de novelas románticas. En esta época, a veces Romeo y Julieta podría su interpretación decaer en un amor romántico. Es mucho más que eso. Romeo y Julieta eran seres, cada uno de ellos, conectados al corazón cósmico. ¿Por qué? Porque muestran que estaban totalmente por encima de su condicionamiento personal por familia, en ese odio, en esa herencia familiar del odio entre familias, y se enfrentaron a ello por amor, pero por un amor puro que incluía ese amor carnal, pasional entre dos seres humanos, pero que era un amor elevado en este sentido. Desde luego su amor estaba más cerca de un mártir por amor al Cristo que el de nuestras películas románticas. Pues exactamente igual que el cuerpo está expuesto a, por ejemplo, ataques de virus, y eso puede enfermarnos, el alma tiene sus afectos, son pasiones del alma propias de la condición humana. Si nos creemos un cuerpo, pongamos que creemos que somos el cuerpo, sin embargo no nos identificamos con un agente exterior que nos haya contaminado o enfermado, ni con la enfermedad que nos provoca. No decimos en ningún momento, estando enfermos, soy el COVID, por ejemplo. Y sin embargo hacemos esto con el mundo de las cosas más invisibles. Hacemos esto con el alma, nos identificamos con sus pasiones. Vamos a ver con una imagen tradicional que a mí en su momento me hizo comprender muchas cosas. ¿Qué son estos afectos? En la psicología planetaria grecolatina, por ejemplo, pues están representados por los dioses. Entonces, un alma, empezando por el principio, una gotita de alma, una gota del alma, una gota de alma de la gran alma, o una chispita de luz del gran fuego o sol central espiritual, o una gotita de agua del gran océano, del gran espíritu, como preferáis verlo. En cualquier caso, siguiendo la imagen que desciende esta alma a encarnación, a medida que desciende, como lo veían los neoplatónicos, va a ser instilada de unos fluidos que les llamaban etéreos por cada uno de estos planetas, y a dosis diferentes para cada cual. Pero en cualquier caso, eso es lo que esos atributos de los dioses son los que van a provocar en nosotros, con mayor inclinación hacia unas u otras, las pasiones. Entonces, tienen como todo en la manifestación, tienen un lado positivo, un lado luminoso, y un lado oscuro, negativo, que solemos llamar negativo. Por ejemplo, Marte instilaría el coraje, el valor guerrero, por ejemplo, pero en su lado apagado, pues podría ser la cobardía, ¿no? Entonces, hoy día oímos hablar de grandes verdades espirituales, un poco demasiado fácilmente, y
accedemos a absolutamente todos los conocimientos e información espiritual, pero a veces falta un poco, a mi parecer, de discernimiento sobre lo que es la conciencia egoica, la conciencia que distorsiona, que pone una cubierta, un velo sobre nuestra conciencia pura, y que tiene que ver con todas estas pasiones. Entonces, cuando oímos hablar de no dualidad y pues de ir más allá de lo que decíamos que era positivo o negativo como pasiones, y de ir antes, ¿no?, de remontarse a antes de la primera división, pues está muy bien, pero habría que tener un poco más de discernimiento sobre lo que implica en la esfera humana, sobre lo que quiere decir exactamente, ¿no? O cuál es el origen, ¿no?, de este intervencionismo del ego, ¿no? Entonces, con un ejemplo que hemos dado del coraje que instila Marte, por ejemplo, en la conciencia egoica nos identificamos con ese atributo. Es decir, que vamos a pensar, yo soy valiente. En cuanto nos alzamos a ese nivel de conciencia, en cuanto entramos en ese nivel energético en el que se nos premia, digamos, ese Dios nos premia con su energía de valor, ahí nos la apropiamos y decimos yo soy el valiente, o al revés, yo soy el cobarde, y ahí tenemos esos dos polos entre los que oscila siempre el ego, entre yo soy el mejor o yo soy el peor. Y bueno, y de allí, cuando eso se pasa muy rápidamente de uno a otro, está todo este problema de bipolaridad, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace caer en esa trampa? Pues bien, es cuando buscamos algún provecho para la persona, es que buscamos reconocimiento, algún premio, demostrar algo a alguien, ser queridos, porque competimos con alguien y queremos tomar el poder, en fin, cualquier cosa que tenga que ver con un interés de la persona. Y cuando es lo contrario, pues ahí entra pues como la culpa, hoy sí he sido cobarde, no sé qué, porque hice esto y hubiera tenido que hacer lo otro, por ejemplo, ¿no? En cualquier caso, nos hemos identificado con los atributos, pero es como si, con el ejemplo del cuerpo, nos identificáramos con el virus. En vez de volver a lo real, no, somos esa gota de alma pura, en la que se instilaron, ¿no?, que está influida, y eso de manera tan cambiante y tan efímera, que en eso mismo deberíamos recordar que no es algo que no es nuestra identidad original, puesto que hoy nos sentimos valiente, no hay un estado crónico de todo eso. Podemos tener unas tendencias más que otras, pero en ningún momento vamos a ser todo el tiempo valientes ni todo el tiempo cobardes, siguiendo nuestro ejemplo. Y cuando el alma no se confunde en ello, es cuando está en su centro, cuando está alineada. En su centro quiere decir que no cae ni del lado izquierdo ni del lado derecho, ni del positivo ni del negativo, sino que va por esa vía del medio, que está desenganchada, tanto de creerse el valiente como de identificarse con el cobarde. Sabe perfectamente que, bueno, que eso va y viene, él le mueve, pero de vez en cuando, pero que no es lo últimamente real. Por ejemplo, también cuando vemos a alguien movido por los celos, sufriendo de celos, es más fácil a veces con el otro. Le imaginamos muy fácilmente si le queremos, deseamos que esté libre de ello, ¿no? Y concebimos que pueda estar libre de ello. Así que no consideramos que esta sea su identidad última, el celoso, ¿no? Que uno naciera así, condenado, como ocurre con la medicina materialista, que lo pone todo en ciertos genes, y en cuanto enfermamos de algo, pues estábamos condenados porque estaba allí escrito, sin ningún margen de opción, y así para siempre, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Es como si consideráramos que uno es el celoso por siempre y para siempre. No, hay manera de liberarse. Y una manera es por la vía del corazón, que significa básicamente dejar de luchar contra esa pasión. Digamos que ni engañarse escondiéndosela, tapándola, ni engañarse salvándola, al dramatizarla, al darle, ¿no?, al darle un poco de brillo, diría más bien,
No, pues simplemente siendo conscientes de que eso es algo que nos atraviesa, que no somos, y depositándolo suavemente, como se dice en la tradición, a los pies del gurú. El gurú, no me refiero solo a un representante externo del amor, sino directamente a ese amor, a esa guía angélica, o a Dios, o como se le llame, depositándolo a la fuerza suprema. Es decir, reconociendo que no podemos hacer nada por nosotros mismos como personas en última instancia. Eso es entregarse, humillar nuestra mente arrogante. Entonces digo todo esto para aclarar qué es lo que nos hace caer en la trampa de la conciencia egoica. Bueno, pues es la historia, es el mito del pecado original, la apropiación, el robar el fruto prohibido, la apropiación de los atributos estos de los dioses de los que estábamos hablando, y el enfocarnos hacia un provecho personal. Cuando no es así, entonces es lo que llamo la vía del corazón. ¿Por qué? Porque buscamos la verdad. Esta palabra está muy, muy mal entendida en el materialismo, lógicamente, que es ese relativismo completo que no concibe la verticalidad y no concibe esa verdad, pero podemos hacerlo por contraste. La búsqueda de la verdad es no buscar nada para un provecho personal y apropiándonoslo. Y eso es la obra virginal, por ejemplo, del filósofo en el sentido verdadero y original del término, el amante de la sabiduría, el que investiga y transmite según el fuego de la revelación. Y ahí es cuando nuestro intelecto está puesto al servicio del ser. Podemos poner otro ejemplo, el del trabajo. El de trabajo, cuando se hace al servicio puramente del ser, los hindúes le llaman karma yoga. Este karma yoga está muy practicado también en Occidente ahora y por lo menos es bien conocido, pero a mi modo de ver muchas veces el occidental tiene mucha dificultad en encarnarlo verdaderamente, este trabajo al servicio del ser, porque está un poquito confundido con el intercambio. Está un poquito degradado en el intercambio y todavía es de orden algo personal, es decir, yo hago esto a cambio de lo otro. Cuando no está muy claro para el ego, para la persona, este equilibrio, entonces suele haber problema. ¿Por qué? Porque la conciencia sigue estando solamente en unas miras horizontales, sin verdaderamente que haya una verticalización. Es decir, que uno vaya a dar de sí, porque sí, por ejemplo en algún centro espiritual, muy bien enfocado en que lo hace por la gran causa, o por Dios, o por lo que, como venga expresada, ¿no? Esa gran causa para él, la que haya y en la forma que la haya elegido, pero en ningún caso va ahí a obedecer ciegamente a nadie o a hacer favores personales, ni para otro, ni para uno mismo. Y otra manera de verlo, aparte, otra que la verticalización, es la confluencia. La confluencia, pues como de un gran sol central emanan todos los rayos, y en el extremo de todos estos rayos estarían todos esos discípulos o servidores del gran sol que están enfocados en el gran sol. Entonces no están entrando en conflicto entre sí en la horizontalidad, sino que confluyen todos en ese punto central hacia el cual están todos mirando a la vez. Y ahí es otra posibilidad de que funcione ese karma yoga, ese servicio al ser. En el servicio espiritual, que se llama seva en el hinduismo, no tiene relación con los valores y las capacidades personales tampoco. Porque, por ejemplo, si tengo mucha capacidad de trabajo, pero me enorgullezco de ello, lo utilizo para pisar al otro, qué sé yo, o simplemente me lo atribuyo y estoy
orgulloso de ello, o si por lo contrario tengo poca capacidad o muestro menos de la que tengo porque en realidad hay una defensa de la persona, un temor a ser abusado, etcétera, etcétera. Toda la casuística es posible. En cualquier caso, tanto una capacidad en positivo como en negativo, si están en relación con el ego, o es que me creo muy generoso, me lo atribuyo en este sentido, o es que me estoy retenido, en fin, en cualquier caso, ahí también está frustrado el fin espiritual, que es simplemente dar sin esperar y por fe. Esto es lo que hace el inicialo, el yogi, el sadhaka. De modo que buscar la verdad, en el sentido que aquí lo decimos como esa vía del corazón, es cuando uno se ambiciona algo para, ¿no?, en el mundo, para la persona, por ejemplo, un reconocimiento, algún mérito, algún alivio, incluso poder, claridad, limpieza para mí, o sentir la compasión, el sentirse muy compasivo como persona, en fin, con todo lo que son las consideraciones del ego, aunque sean positivas, aunque sean bien intencionadas, si se quedan encerradas en esa posesión, ¿no?, capturadas, pero la mente inferior por toda la esfera de lo personal, pues allí quedan, desactivan totalmente el acceso al canalizar puramente la claridad, el verdadero poder, la gloria, que no el mérito personal, en fin, todo lo que no trasciende completamente la persona. Estar en el camino es siendo, ser, vida. Dijo el maestro del amor: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay separación entre un yo y algo por saber, algo que adquiero fuera. El conocimiento verdadero y directo es el mismo ser. Una vía iniciática nos adentra en la realidad, saca del extravío, hace que centellee la verdad. Sus pasos no son secuencia temporal, sus grados no son escala de menos a más. No es un camino fuera de mí por tomar, es arrancarse la espina central del olvido, escarbar la tierra madre hasta que brote el manantial de la vida que soy. Es beber la verdad clara y fresca, instante a instante, la verdad del instante. Esto no es no tragar la copa turbia de las promesas de la vanidad. Puedes hacer con ella un brindis, pero sabiendo que es polvo, que barrerá el soplo. No se guarde nada para putrefacción, no se reserve nada para blindaje, no se prepare nada con estrategia, no se piense nada para amargura o esperanza, tampoco. No se quede nada por vivir, ni por detrás, ni hacia adelante. Si prende la mecha, yo soy, realmente, y lo exterior es en función de mí, en mí con M mayúscula. Está en mí, se crea. El pensamiento lo modela, la fe lo modifica sin límites. Este mí no es el pequeño yo. Fíjense, la inversión de lo real es la visión narcisista. Este mí es el gran sol. Cuando hablamos de nuestros libros del sol, es porque se escribieron al paso del pulso de la vida, porque son la vía, que no es método ni aplicación, que no es ajena ni externa, que no se desarrolla en definitiva en el tiempo, ni se endereza, sino en vertical metafísica, en rectitud supramoral. Son verdad, destilado de experiencia, irreductible esencia extraída de esas camaleónicas cubiertas. Se leen en Tantra Loka de Abhinavagupta, antiquísimo texto. Lo que se llama liberación no es una realidad cualquiera, consciente o inconsciente, separada del sí mismo, que es libertad.
Este término no debe ser conocido como designando una entidad particular. En este combate espiritual mundanalmente difícil de vivirlo en muchas ocasiones, me ha sostenido, lo primero, ese contacto con guías o figuras de una familia espiritual o de un linaje espiritual, o bien directamente de comunicación con nuestras con niveles superiores, ¿no?, de nuestro ser, y allí puede ser un ángel, o puede ser directamente la luz, o puede ser la figura de algún santo con el que hemos conectado, o santo o maestro, por estar sintonizando con cierto nivel energético y dentro de una ocupación o una preocupación por algún tema que haya ocupado aquel santo o aquel maestro o aquel escritor o aquel poeta. Y eso es lo que nos ha ocurrido en el camino. Son vivencias extraordinarias, a fin de cuentas, aunque se vivan de forma, aunque sea verdaderamente lo más natural en nosotros, pero en nuestras sociedades, nuestra vida cotidiana, se suele alejar demasiado de ello, o en todo nuestro entorno no podemos comunicarlo fácilmente, y se vuelven en este sentido extraordinarias. La vivencia de nuestra alma no tiene que ser una teoría, tiene que ser una experiencia en cuanto conectamos con deseo puro, por la vía del corazón, con nuestro corazón, de una manera muy, muy simple, muy, muy simple, queriéndolo puramente, queriendo puramente algo que va en el sentido, está en armonía con el orden universal, va en el sentido de una obediencia, de un acompasamiento al pulso de este sol central, es cuando nos elevamos, vibramos a cierto nivel energético, y es cuando podemos tener una serie de vivencias y de comunicaciones que no son un fin en sí mismo, pero que desde luego nos confirman y nos dan aliento en el camino, sobre todo en esta época caótica y a veces para muchas personas viviéndolo en soledad espiritual. Y por eso me parece importante compartirlo, y está ocurriendo así de manera planetaria y nos enriquece mutuamente. Últimamente, en este combate en el que me encuentro con ese parto de los hijitos solares que para mí representan estos libros, pues se me han agolpado una serie de conexiones que todas tienen que ver con este combate. Y para ilustrarlo os voy a poner algunos ejemplos. A veces me vienen sueños, a veces me vienen sentándome en quietud, y en sueños, por ejemplo, me despertó y de manera persistente se me repetía una palabra que a nivel consciente me sonaba, pero la verdad no la conocía bien ni la tenía en cuenta, que es en indio o en sánscrito, ahora no lo sé, Vikram, me sonaba como, porque creo que también se pone como nombre en la India, y que tiene que ver con ese valor que representa el dios Hanuman, con esa maza como nuestro Hércules, esa fuerza sublimada en lealtad en servicio al sol, que representa Rama en el Ramayana. Después me vino, de otras maneras, con ese anuncio del ángel, de algún ángel. No vamos a entrar en qué tipo de ángel, que viene como arremolinado. Evidentemente es un sonido, pero no en el plano físico, y se formaron unas palabras que eran el coloso de, y creo que todo el mundo, aunque no tenga la mente ahora mismo puesta en ello, puede acordarse, ha tenido alguna vez noticia de una de las 7 maravillas del mundo, que fue el coloso de Rodas, y me devolvió al culto del dios Helios. Yo lo interpreté como que había una recepción de este gran sol central, de este trabajo, que estaba en sintonía con el brillo del gran dios que se llamaba Helios para los griegos, y que ya sabéis, ha tenido muchos otros nombres en muy distintas tradiciones, pero que siempre se refieren a ese sol central.
Después también me ha venido la visión del carro de Arjuna y Krishna, porque además nuestro logo hace tiempo que lo había elegido, es una figuración del carro solar para nuestro sello de libros. Y finalmente lo que os voy a contar ahora, que a través de la escucha de un hermano ha habido una conexión con el dios guerrero solar mexica, y que nos hace mucha ilusión porque tenemos ahora un amigo en Nicaragua que en tiempos de los aztecas, ya sabéis, es territorio de donde todavía sigue existiendo el idioma náhuatl. Ahora os cuento. Bueno, pues todo mi contacto con la civilización azteca, o más precisamente mexica, había sido casi nulo durante mi vida, primeramente porque es que la vida no da para tanto y no se puede volcar toda nuestra pasión, nuestra curiosidad, a veces ni siquiera en todo lo que sabemos que amaríamos, pero no nos da para tanto. Además, yo no me he criado en España y no he ido, no he hecho parte, ¿no?, del repertorio académico estudiar la época de la conquista, dicho como se dice en esos manuales, la conquista de América y etcétera, ¿no? Y mis referentes eran más la Revolución Francesa y las guerras mundiales vividas desde Francia y esas cosas. Hace unos años, sin embargo, había posado para compañero que es ilustrador profesional para un libro sobre la conquista de México, y en esa ocasión fue la primera vez que voy a hablar más concretamente de la fundación de Tenochtitlán, pero claro, desde una perspectiva solamente histórica, ¿no? Resulta que hace poco, y curiosamente, bueno, pues no es casual, evidentemente, en torno creo que fue el último vídeo que hablaba de pues los poderes sanadores, y di con un hermano que habló de forma muy interesante y muy vívida sobre sus orígenes mexicas, explicando desde un punto de vista ya más espiritual, ¿no?, todo esto de la fundación de Tenochtitlán y concretamente de los guerreros aztecas y su dios solar. Y entonces, al oír hablar de Huitzilopochtli, que seguramente lo diga muy mal, de ese precioso colibrí y del mito de su nacimiento y de su calidad de mensajero, pues evidentemente con ese nombre además que incluye la palabra del lado izquierdo, pues enseguida me pareció comprender que se trataba del lado izquierdo dentro de nuestras las esferas de nuestras potencias del alma, que se trataba de una versión de esa tradicional rueda, y que el colibrí correspondía allí como animal simbólico al lado izquierdo. Para mí el lado izquierdo me sugirió, entonces, en todo caso, a primeras me sugirió que se trataba de lo que en el Tetramorfos es el lado del agua como elemento, y en su sublimación corresponde al hombre ángel, ¿de acuerdo? Y eso como evangelista está representado por San Mateo, y como arcángel por San Gabriel. Y entonces me pareció ese mensajero, ¿no?, ese mensajero colibrí, que en otras formas, a otros niveles de representación, pues a nivel energético corresponde al sol, este sería en su forma espiritual, en su forma energética, en los distintos planos está representado bien como colibrí, o bien como águila, jaguar, o bien como el sol central. Y quedándonos en la figura del colibrí, me pareció que se trataba de la figura propiamente dicha del mensajero, del ángel. Bueno, el caso es que como escuché a este hermano con el oído del corazón, al dormirme por la noche, pues conecté astralmente y me desperté con una voz que me repetía
no sé qué del águila, lástima que no lo pude discernir y no más que recordar, y acababa diciendo no sé qué del águila y el colibrí del lago azul, y no había pensado en términos de lagos, como geográficamente fue fundada, en el sitio donde fue fundada Tenochtitlan, no tenía en mente el tema de concretamente de esos diferentes lagos y su color, sea por irisaciones, por su posición geográfica, sea por la diferencia, creo, del manantial de donde brotaban esas aguas y su calidad, unas más salobre o salada y el otro más dulce, etcétera. No tenía en ese momento, no había hecho la relación con el lago, pero me vino en sueños, ¿no? Había estado pensando solamente en la dirección cardinal y en el color y en el elemento por sublimar en nuestra alma, pero no en que había concretamente ese lago, ¿no? Entonces fue bonito. En todo caso, todo esto despertó evidentemente todo el tema del origen, al cual soy muy sensible como persona espiritual, y el de la raíz, y el de esa raíz común, ¿no? Y esa tradición primordial, como lo decía Agone Guénon, o nos lo vino a recordar en el siglo XX, ¿no? Que es la raíz de todas las distintas y maravillosas expresiones de la tradición, de la tradición fundamental o primordial. Y en mi interior, por cultura, quiero decir, ha sido la crística. Me apena muchísimo, ¿no? esa falsa expansión del cristianismo que ha sido en la historia y que persiste, ¿no? Así que bueno, inspirada por ello, pues escribí este poema, porque viendo la estatua de Cortés, está en su ciudad natal, y me pareció que la estatua, a pesar suyo, o tal vez no, retrata finalmente muy bien la figura del conquistador desde mi punto de vista, en cualquier caso. Siempre me ha parecido un poco que por lo que tengo de francesa, hay similitudes con la versión que se ha tenido en la historia a través de los romanos, Julio César y otros que han seguido y que copiaban lo que decían los unos y los otros, sin haber tenido una vivencia directa de aquello de lo que hablaban, sobre lo que se encontraron en la Galia prerromana, y concretamente su visión de los druidas y del druidismo. Y eso incluso en Francia, ¿no?, se ha perpetuado. Siempre ha habido gente despierta, ¿no?, respecto al tema, pero por lo general se ha perpetuado una falsedad y una imagen que se dio desde Roma, evidentemente para justificar su conquista, y encuentro similitud, desde luego, con esa llegada a América. Valiente Cortés. Esta estatua retrata bien al conquistador, piel de metal y rostro ausente, temible sembrador de muerte. Alzas una tétrica cruz, negra bandera de la avidez de oro material. 1500 años después de Cristo, la traición y la hipocresía por santo oficio. Hombres de lengua afilada manejan la espada de la mentira, gobiernan la tierra, cáscaras vacías, que muelen orgullo de viento y rompen en epidérmica ira. Ansia, sin fin ni principio, sangre débil y manchada, memoria, inerte que mata. Perversión de la guerra santa. El guerrero espiritual empieza por vencerse a sí mismo. Es un iniciado, un hombre renacido, que conoce los misterios de la vida y la muerte. Por esto no echa a suertes las vidas y destinos. Combate por la gran victoria, brilla por la gran gloria. Aunque no descuide terruño ni nombre, su fiesta de banderas no es orgullo de hombre. Es colorida celebración del ciclo del sol y divinas conciencias al final del año. Pero esto no fue en la escuela que me lo enseñaron. Escuchemos a Maurice Magre hablarnos del svástica. Los historiadores hablan de
pueblos hiperbóreos que habían ocupado la Galia antes de toda invasión aria, en el origen de los tiempos. Los pueblos hiperbóreos. Bueno, es imposible resistirse a la evocación mágica de estas palabras. Uno ve playas de cristal apagado, donde en la bruma hombres con ojos azules buscan en el horizonte mares velados, los contornos de la Irlanda fabulosa. En fin, uno se representa esas vírgenes con los cabellos trenzados que se ponían en marcha anualmente a través del occidente inmenso para ir a llevar sus ofrendas al templo de Delos. Nos los imaginamos construyendo esas vías cubiertas y esas criptas sepulcrales para que sus muertos reposen en paz en el silencio de las piedras subterráneas. La historia no puede fijar fechas exactas de la venida de estas razas sucesivas. Fueron los celtas, los gálatas, los ligurios, los aquitanos, que ocuparon la Galia y se mezclaron a esos hombres hiperbóreos. Luego los druidas vinieron, sin que tampoco podamos determinar ni en qué época ni de qué región partieron. Se ha encontrado en toda Francia, sobre piedras de alta antigüedad, el esvástica, que es por excelencia el signo de la religión de la India, el símbolo solar primitivo. Su sitio allí en estos altares y en estos santuarios indica que fue el objeto de un culto. Es sobre todo en el sur de Francia y en algunos valles de los Pirineos, como el valle de la Bourse, donde se han encontrado estas svásticas. La razón tal vez sea que en estos lugares menos expuestos a las invasiones de las tribus que los habitaban, pues tuvieron más tiempo, espacio para poder recibir la primera simiente del pensamiento de la eternidad. Los hombres instruidos de entonces resumían su ciencia en signos, y estos signos tenían varios sentidos según el grado de conocimiento de aquellos que los interpretaban. El esvástica ha significado la potencia del tiempo, y cuando se tornó un signo puramente búdico ha representado la rueda de la vida a la cual el hombre está encadenado y del que ha de liberarse por la purificación. Después, ya sabéis, ha sido totalmente transformada en Alemania por el odio de las razas y la violencia. Pero en los tiempos más remotos, en donde los hombres sencillos y piadosos grabaron el esvástica sobre las piedras de la Galia, era solamente sinónimo de buen augurio, de pura luz y de salvación, de salud eterna. Las esvásticas las trajeron los druidas en la Galia. Los druidas no venían a enseñar una religión y un culto de algunos dioses, de ciertos dioses, sino una filosofía del mundo. Y es por lo cual no ofrecían veneración a un Júpiter o a un Osiris o a un Teutates con un cuerpo y un rostro humano, sino que un signo que contenía una idea y donde cada cual encontraba un alimento espiritual según su grado de comprensión. Los druidas tampoco han grabado el monumento, no han dejado de su pensamiento un monumento. El principio de su conocimiento antiguo era que toda enseñanza debía ser oral. Han sido mal conocidos a un punto inimaginable, porque las noticias que tenemos más detalladas sobre ellos provienen de los comentarios de Julio César, que no solamente no los conoció, sino que era entre todos los hombres aquel que más interés tenía en negar su superioridad. Solo conoció a un druida, el Edwin de Vitiac, y de él es a través de quien tiene su vago conocimiento del druidismo. Luego Cicerón habló de los druidas, pero con un desprecio impresionante, y consideraba a los galos como un pueblo salvaje, directamente, lo dicen de República. Y también dice que conoció a aquel druida, el Edwin de Vitiac, que vivía en Italia con Julio César, que vino a Italia, con Julio César, y que habló en la curia romana apoyado sobre su escudo. Sin embargo, este druida no dio
sobre la organización interior del druidismo nada más que informaciones de las más generales, aquellas que sabía el último esclavo, porque era sin duda un falso druida. Se revistió de este título para dejar creer a una potencia secreta sobre las tribus galas del norte y obtener el apoyo de las legiones romanas contra los alobroges. Resumiendo muy mucho, de la esvástica se han dado interpretaciones varias y todas son correctas. Se ha hablado de ella como el símbolo del fuego, o del sol, o de la luna incluso. Madame Blavatsky lo trataba como el centro iniciático del mundo y algo parecido en René Guénon como el signo del polo. En la India antigua, en todo caso, ha simbolizado siempre el movimiento realizado en gozo de la vida que se pone en camino hacia la perfección. Y sin duda está muy, muy bien interpretado de esta manera y es el más probable en el sentido en que estaba colocado en el umbral de todos los templos y de todos los cruces de camino. La danza de los 5 elementos del Arca del Sol comienza por el mantra siguiente: soy el sol, soy el sol, soy el sol. Corazón cósmico y áureo, rey de dioses inmortales, rayos de séptuple color lanza el espíritu de amor, en esplendor de perenne gracia. Astro central que anima las fuerzas elementales, cuaternario en composición de tierra y agua, fuego y aire, frío y calor, humedad y sequedad en pares, equilibrio de equinoccios y solsticiales, solares y lunares, son la danza en torno a salud de la sanación. Oh agua, vida bajo forma fluida y cristalina, creerte H2O es no tener sangre ni poesía. Oh aire, que dispersas no solo el follaje, sino lo que no tiene raíces. No eres una masa móvil, sino el soplo de libertad invisible. Oh tierra, madre, refugio y alimento, que ofenden cabezas de cemento y corazones pesticidas, te debemos la vida. Oh fuego de devastación y regeneración, vivo reflejo del sagrado poder transformador. Los ríos esperan orillas devotas y ofrendas. El aire, alegres cantos y buenas emisiones. La tierra, que agradezcamos sus bendiciones. Y el fuego, un santo dominio de maestro ígneo. Un ser humano erguido piden las 4 voces y la quinta, presente en todo lo que oyes.